Fernando Moner, bon dia. Hola, bon dia. Els fraus han existit sempre, però alguns guarden certa relació amb les circumstàncies socials. És el cas de l'actual crisi que ha fet potenciar algun perfil, algun d'estos perfils. Quines són les falses ofertes de treball que podem trobar actualment? Bueno, la verdad es que estamos en un periodo donde es fácil encontrar muchísimos fraudes relacionados sobre todo además con una situación que nos preocupa, que es el paro y el número de personas que están buscando empleo. Esa búsqueda de empleo pues hace que muchas veces haya ese factor psicológico que toque encontrarlo ya y que nos paramos ante cualquier tipo de publicidad o información que nos hace agrandar los ojos. Cobrar 3.000 euros al mes, trabajar desde casa, cualquier tipo de estos síntomas que parece muy fácil que vamos a recibir ingresos, son las motivaciones que hacen que los amigos de lo ajeno... ¿Són els reclams, podríem dir, que solen utilitzar? Siempre son reclamos lo que nos hace abrir los ojos y sobre todo ese factor psicológico de tengo necesidad y esto obviamente parece que me abrir las puertas a ese agujero en el que me he metido. ¿Y el modus operandi que solen utilitzar, quin és? Bueno, pues hay varios modus. Yo creo que el principal es vas a ganar 3.000 euros en un mes o por menos de 10-15 horas semanales vas a poder ganar lo que trabaja cualquier persona, lo que gana cualquier persona que trabaja 40 horas. El principal es el dinero y la posibilidad de tener un trabajo que obviamente es lo que necesitan estas personas. Algunes d'aquestes falses ofertes, Fernando, arriben a constituir un autèntic malson per a la persona enganyada perquè de sobte veu com ha de pagar una quantitat astronòmica de diners. Com s'arriba a aquest extrem? Bueno, hay que tener en cuenta que solamente el hecho de que nos engañen ya supone un varapalo para nosotros, pero es que al mismo tiempo hay veces que estas ofertas inician el paso, inician el camino con una aportación económica por parte de la persona que está buscando ese empleo, es decir, que le dicen que para iniciar el empleo tiene que comprar cierto aparataje o tiene que comprar un material o inclusive tiene que remitir una cantidad a efectos de una matrícula de un curso que luego va a generar en una contratación y podemos estar hablando de cantidades que en algunos casos pueden llegar a los antiguos 500.000 pesetas, ahora mismo 3.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades importantes para personas que tienen unos ingresos bastante residuales en estos momentos. Suposo que quantificar el tipus de denúncies que per fraus laborals arriben a tindre vostès és un poc complicat, però sí que podien constatar que hi ha un augment últimament? Bueno, esto es una montaña rusa, es decir, que en momentos donde no hay crisis económica, donde el nivel de trabajo es bastante alto, pues bajan bastante este tipo de circunstancias, pero en estos momentos, con el nivel de paro que tenemos superior al 20% y con esa necesidad de búsqueda de empleo de muchas personas, pues obviamente se dispara sobre todo por parte de estos grupos delictivos o este grupo de sinvergüenzas, entre comillas, que intentan ganar dinero a costa de este tipo de problemas. Por lo tanto, ahora mismo sería un momento álgido y de hecho lo hemos comprobado tanto por internet como por correo como en anuncios en diversos medios. Fernando, podríem citar-ne algunes de les més cridaneres que puguem recordar? Bueno, yo creo que hay 8 o 10 sistemas diferentes. Los principales son o bien de alguna academia que te oferta un curso y detrás de ese curso te dice que vas a tener una oferta de trabajo. Lo que pasa es que el curso a lo mejor te puede costar 1.000, 2.000, 3.000 euros, con lo cual hay que pensarse muy bien y verificar con esas empresas que realmente luego hay un puesto de trabajo. O bien aquellas que dicen que vas a trabajar en casa pocas horas y se va a ganar mucho dinero, pero eso sí, me tiene usted que comprar el material y por lo tanto me tiene que adelantar una cantidad. En muchas ocasiones adelantas esa cantidad y desaparece la empresa. Por lo tanto, son diferentes tipos de sistemas, pero al final es lo mismo, en un porcentaje alto, engañar a esa persona tan necesitada de un trabajo. Com han anat canviant estos fraus al llarg dels anys i sobretot amb l'arribada d'internet? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías han aportado ese granito de que tú estás operando en el ordenador y de repente te salta un flash que se introduce en tu ordenador y te dice oferta de trabajo. No lo dudes, vas a ganar 3.000, 2.000, 4.000 euros en un mes y lo único que tienes que hacer es facilitarnos tus datos o llamarnos por teléfono. Llamas por teléfono y resulta que es un teléfono de tarificación adicional que te mantienen durante 30 minutos haciéndote preguntas y esos 30 minutos ya les has hecho ganar a ellos 60 euros. Con lo cual son pequeños sistemas, pero que al final es todo lo mismo, sacar dinero de personas que obviamente tienen unas necesidades muy concretas. Quins consells, per tant, Fernando, podríem donar a la gent per a evitar ser víctimes d'aquest tipus de fraus? Verificar mucho, meterse en los foros de internet para averiguar cosas sobre este tipo de empresas, sobre este tipo de academias e inclusive, sobre todo, si me piden dinero, nunca entregarlo salvo que tenga constancia de que es una empresa legal y que actúa de esa manera habitualmente. No dejarnos llevar por las frases llamativas y por los grandes números que nos dicen que vamos a ganar muchísimo dinero trabajando muy poco. Nadie regala duros a 4 pesetas o euros a 80 céntimos. I així tot, si hem sigut víctimes d'algun d'estos fraus, què és el que hem de fer?
sobre todo denunciarlos, ya no solamente por el hecho de intentar recuperar lo que nosotros hayamos podido perder en ese inicio de posibilidad laboral, sino sobre todo para que todos los que vengan detrás no caigan en ese tipo de circunstancias. La única manera de acabar con estos fraudes es dándoles publicidad, y dándoles publicidad llegaremos a cada uno de los rincones de esta Comunidad Valenciana y evitaremos que esos cientos de miles de parados además tengan que pagar una cantidad por buscar algo tan idóneo, tan primario como es un trabajo. Fernando, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat este matí i esperem que els teus consells servisquen perquè no siguem mai víctimes d'estos fraus. Muchas gracias a vosotros.